se lo decía a un amigo hace poco, lo único que yo, o lo que voy a tener siempre en la vida es América. La casa mañana me la quitan, pero América, ¿quién me lo va a quitar? El carro me lo quitan, tu esposa se va, y América, eso es hasta la muerte. Bienvenidos a Protagonistas del País, hoy con Luis Paz, exjugador de América, bicampeón con el equipo, más de 200 partidos y quien recientemente anunció su retiro del fútbol para asumir un nuevo cargo en el equipo. Luis, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, aquí estamos. Bueno, Luis, inicias como delegado deportivo en esta nueva etapa de América. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hace un delegado deportivo para explicarle al hincha? ¿Y qué piensas de este nuevo proceso? Bueno, pues, son sensaciones encontradas. Uno, pues la melancolía que uno queda después de tomar esa decisión de dejar lo que he hecho por casi toda mi vida, que es jugar al fútbol. Y por otro lado, la alegría de que afortunadamente por la posibilidad de habernos preparado y tener los argumentos educativos y demás para poder asumir este cargo, el club me abra las puertas y que quiera que yo siga en el cargo de delegado, que es obviamente gerente deportivo, se encarga de varias cosas acá dentro del equipo para que los jugadores estén bien, para que todo esté a punto. Digamos, entrar en detalles, como alargarnos mucho, pero a grosso modo es darle la condición idónea aquí cerquita a los jugadores para que todo marche de muy buena manera, y al cuerpo técnico para que el día a día sea cada vez mejor para lograr los objetivos. Digamos que es como el puente entre los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos, más o menos, es como el enganche. Exactamente, es esa persona que está ahí y en la parte administrativa tiene otras funciones para que todo funcione acá. Por poner un ejemplo, que sacaron los balones, entonces empezar a gestionar temas, las camisas, entonces, y que las canchas están así, gestionar ese tema como te digo, para que el jugador y el cuerpo técnico tengan todo de primera mano para poder trabajar el día a día de excelente manera, y entre otras cositas que hace uno ahí ya más tú a tú con cada jugador, que esté bien, cómo está viviendo, la casa, si está cómodo, darle todas las condiciones para que dé su máximo y nosotros como club poderlo disfrutar y sacarle su mayor provecho. Lucho, hablabas de la nostalgia. Esta mañana has visto el entrenamiento desde la grada, acá en Cascajal. ¿Qué se pasa por la cabeza cuando hace un mes estabas allí en la cancha, ahora estás en la tribuna? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive ese momento? No, mira que como afortunadamente es una decisión que yo venía trabajando hace un tiempo, que posiblemente hasta diciembre lo iba a hacer, entonces puedo decir que no me ha dado tan duro porque ya me venía preparando, pero claro, se siente que de uno de los compañeros, más que acabé de estar con ellos, entonces, pero chévere sentir esa sensación de ya estar al lado de acá, de que ya te vean desde el lado de acá. Como lo dije inicialmente, me he venido preparando para esto, entonces cuando estaba del lado de allá le decía, tráteme con mañita que yo ya sé su presidente, siempre les digo, ojo que, y entonces ya ahora como con muchos lo dialogamos, entonces, pero chévere y más, como saben, el estar aquí en este club que es el que uno lo lleva en el corazón, qué más poder ayudar a que sigamos logrando cosas bonitas. ¿Dan ganas de ponerse los guayos o no? La verdad, ahorita mismo no, de pronto mañana o pasado, estos días estoy como viviendo ese duelo de que uno no trae nada de guayo, estos días no, pero obviamente el fútbol es lo que me apasiona y me apasionará, creo yo, hasta que el de arriba nos las preste, como dice uno, entonces en eso estamos ahora aprendiendo en este nuevo rol.
Luis, hablemos de esa decisión del retiro. ¿Cómo la fuiste madurando? ¿Cómo la fuiste pensando? No sé si hubo un momento clave que te dijo, ya es el momento, una situación, un partido, algo. No, lo que en mi caso fue marcando esa decisión era cómo me sentía en el día a día, en los entrenos, la parte, cómo salía, al otro día cómo me levantaba para entrenar, cómo me sentía dentro de... Siempre hablaba mucho con Adrián, yo desde hace rato, años atrás, siempre le decía, el día que yo haga así, no pueda ir hacer lo que ese día... Entonces empecé a sentir como eso, que ya no era lo mismo y yo allá adentro he sido muy exigente con mis compañeros y entonces he tratado siempre de decirles, pero con el ejemplo, vamos a correr, pero yo el primero que corro, vamos a hacer esto, pero yo el primero que lo hago. Entonces ya no tener esa posibilidad de decir, bueno, vamos a correr o vamos a hacer esto y yo soy el primero que lo hago, entonces, porque trato de ser muy consecuente de lo que hago con lo que hablo y ahí dije, no, ya hay que, si voy a seguir jugando, que no sea aquí porque claro, la exigencia es otra y más por lo que ustedes saben que América, ahí tenemos que tener la gente, porque sé lo que se juega uno cada 2, 3 días, entonces si no está a punto hay que hacerse un lado. ¿Ya sentías que físicamente no eras el mismo Luis Paz del bicampeonato? Sí, obviamente, han pasado los años, ya el cuerpo tiene un trajín, tiene muchos entrenos encima, muchos soles, entonces ya lo va sintiendo y es normal. Ya que toca, como dicen muchos, no, pues empezar a jugar de otra manera. Entonces como yo no siento el fútbol así, más bien dije, no, yo lo siento así y he sido mucho de tomar decisiones como me sienta, independientemente de donde esté y así lo hice. Lucho, no sé si recuerdas ese partido con Nacional donde jugaste en Medellín, que se perdió y que hubo muchas críticas. ¿Ese partido te marcó, de alguna forma te afectó esa derrota ya o no? No, mira que no, porque al final de fútbol, ya afortunadamente con el tiempo uno sabe que peores partidos que ese puedes tener o puede tener el equipo, al final si saca uno una conclusión, si un jugador y los otros 10 están bien, difícilmente perdés. Entonces fue una situación que ese día no estuvimos, se puede decir a la altura en algunos tramos del partido donde ellos sí también venían en otro momento que todo lo que les quedaba ahí la metían, entonces fue que se consiguió una mala noche con un muy buen momento de ellos. Pero en sí, ¿no? Un partido normal que se perdió como hemos perdido varios y con ellos o con otros equipos y que en el transcurso de la carrera no ha tenido, pero que haya marcado una diferencia en mi decisión, no, para nada. Es importante tener como esta opción laboral, ¿no? En el retiro, ¿no? Como no parar y no quedarse como sin un norte, ¿no? Es importante tener ese plan ya construido. Te lo pregunto pensando en otros jugadores que puedan estar en ese momento, como decirles tengan un plan y sepan qué van a hacer al siguiente día cuando se levanten y ya no sean futbolistas. Sí, yo cuando comencé a estudiar y eso siempre le decía mucho a mi esposa, yo digo, el día que me retire yo no quiero, independientemente de la situación económica como esté, levantarme y mirar para el techo y ahorita qué voy a hacer, llevar a la niña al colegio, volver a la casa, ir al gimnasio, sacar los perros, no voy a ir a visitar una tía, no, yo quería tener ya como muchas cosas adelantadas para la hora de tomar esta decisión, decir, bueno, tomo esta decisión, pero tengo esta opción, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, para seguir logrando sueños, porque se acaba el sueño de ser futbolista profesional, pero la vida sigue, entonces ahora hay otro sueño, otros objetivos y ese es mi forma de haber visto la vida mientras fui futbolista y ahora en el otro ámbito. Creo que es una muy buena opción de irse preparando durante esa vida futbolística para a la hora de tomar esa decisión tener algo muy claro para continuar. Luis, hablemos justamente de la parte académica. Tú empezaste a estudiar desde muy joven
entiendo que ya cuando eras campeón con América empezaste a estudiar contaduría, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Porque eso es un ejemplo también para los chicos que vienen de las inferiores. No, yo, que esa vaina del estudio sí, ha sido como algo que, no sé, me inculcaron mucho, mi papá era muy cansón que me quedó. Yo, desde que empecé a jugar profesional, siempre he estudiado. Cuando me fui a la B a Centauro, allá hice, yo acá estaba en Boca, en ese tiempo en la primera C, y estaba haciendo la técnica en mecatrónica. Me tocó irme a Villavicencio, allá continué, hice electricidad y electrónica, luego ahí me fui a Quindío, ahí fue que empecé la contaduría. Cuando llegué acá yo ya me había graduado, yo terminé cuando estaba en Tolima. Y acá pues continué estudiando, hice la licencia de entrenador, la A y B, la Pro, estoy en eso ahorita. Hice una maestría en gestión deportiva, de scouting deportivo. Y eso, entonces he tratado de irme preparando en el camino para este momento. Y tienes una empresa, ¿no? De servicios contables. Sí, de servicios LP Consultores. Tenemos ahí la empresa ya, afortunadamente ya vamos a cumplir 2 años de estar trabajando en el tema de asesoría financiera y contable. Me imagino que tus compañeros de la América son tus clientes. Sí, ahí tengo varios, pues al tenerlos cerca tengo la confianza, o ellos también tienen la confianza porque, como te digo, son cosas que se van viviendo y cuando empecé a estudiar la contaduría en el camino ve uno las falencias que tenemos como futbolistas ahí, se te acerca, te preguntan una cosa u otra. Y es más, ese fue mi proyecto de tesis, asesorías contables para futbolistas profesionales. Entonces fui marcando ahí y ahora cuando ya empecé con la empresa que tenía el espacio, he estado en eso. Entonces tener esa asesoría que sé que nos hace mucha falta ahí cuando estamos allá, que nos gusta estar más enfocado en nuestro fútbol, entonces que uno tener una persona o una empresa de confianza que te pueda ayudar a gestionar esa parte le da mucho alivio a uno. Lucho sabe cuánto se gana cada uno y en qué invierte, mejor dicho. Pues, más o menos. De los que trabajamos con ellos, claramente, porque pues, el contador es como el médico o el abogado, que tenés que decirle la verdad para poder trabajar, o claro. Si no, difícilmente puedes gestionar bien todos los temas que querrás con ellos. Porque también pensaba que es difícil cuando se tiene un contrato, en el fútbol son generosos con respecto al resto de la sociedad y llega un momento en que ese contrato ya no está y ahí cambia entonces la vida, ¿no? Hay que aprender a invertir la plata, ¿no? en ese momento. Claro, todo eso hace parte de ese plan de vida que uno debe estructurarles a ellos cuando trabajan con nosotros, para ir proyectando, depende a cómo van llevando su carrera y a lo que quieren. Y de esa manera, para cuando pase eso, tener unas condiciones idóneas para seguir viviendo de una manera cómoda. Lucho, hablemos de tu paso por América. Te trae Pecoso Castro. Sí, señor. 212 partidos. ¿Algún gol o no? En los que viendo. No hice, pero en amistoso. Entonces, es como y no contara. Evitaste entonces bastantes, eso sí. No, eso sí, ahí sí la suma es una buena suma, pero al final, como siempre digo, que me molestaba mucho con eso y que el gol para cuando, a usted le pagan para goles, a mí me pagan para evitarlo. Y llega, pues llega, pero bueno, al final es eso y no tuvimos la fortuna de haber tenido esa alegría de marcar un gol con América, pero afortunadamente pudimos sumar un granito de arena para lograr cosas buenas. ¿Cuántas rojas? No, 4 o 5 rojas me sacaron en 7 años. Bueno, manejaba la amarilla, ¿no? Siempre al principio la... Esa era una de mis especialidades. Me molestaban cada rato, que cómo hacía yo, tranquilo que eso no pasa nada, y ahí para allá. Pero son formas que cada quien tiene para jugar al fútbol y en su momento me lo criticaba mucho, que mucha amarilla y yo, pues, así juego yo y la roja, y la roja no me la sacaban. Entonces al final en América creo que me sacaron tres
3, 4 amarillas. En la carrera me han sacado, rojas, perdón, 3, 4 rojas. En la carrera me sacaron como 12 rojas. Y entonces yo le decía, pues va, mire la estadística. Pero bueno, es fútbol y se va tildando uno por diferentes cosas que al final son las que te caracterizan en tu profesión. Lucho, de esos 212 partidos, tantos años, ¿cuál fue como el momento más feliz, la anécdota más feliz que tienes? No, anécdotas muchas. Momentos felices, obviamente los títulos. Son los más felices. Esos son los momentos. Bueno, y a eso adicionar cuando llegué a firmar recién, que me dijeron, bueno, que se paró todo, llegué y firmé. Fue un momento muy feliz por todo lo que uno había soñado de niño llegar acá. ¿Y qué recuerdas de esos títulos? ¿Alguna anécdota con, no sé, con Junior? No, con Junior de pronto hay muchas anécdotas porque pues fue algo muy bonito, pero anécdota así, que el día anterior al partido, 3 de la mañana y todo el mundo en el hotel despierto y al otro jugamos a las 5, pero y uno en el cuarto en otro y joda y recoche y estamos como tan enrutados que eso no interesó y al otro día se logró el objetivo. Queda esa rivalidad con Teo, ¿no? Esa rivalidad chévere, como... Sí, es fútbol bonita, y se marcan diferentes historias o situaciones que la gente, porque esa rivalidad en realidad la marca más la gente que uno como jugador, uno con el compañero, porque al final somos compañeros de profesión. La vive ahí y ya, pero el que la marca más es el hincha, la gente, los periodistas que le meten ese picante a ese tipo de rivalidades. Momentos difíciles, ¿cuál viviste en estos años? También varios, cuando la lesión, normalmente uno como futbolista las lesiones te marcan mucho porque te dan como una pausa muy marcada a lo que vos venís en tu carrera. El despedirme del retiro de la institución, independientemente de que me fuera yo a jugar a otro lado, yo sabía que iba a ser muy duro para mí. Y otras que pues, sabes que en la vida, en lo que hagas vas a vivir situaciones difíciles, unas que te marcan más que otras, pero al final difíciles. Los malos resultados. Sí, entonces te digo que son muchas situaciones, pero para nombrar esas, ahorita que estamos de 20, le decía yo a más de uno, hasta 7 años y nunca he estado de 20, entonces decía yo, bueno, me faltaba vivirla y me tocó vivirla. Y así, no lograr ganar en situaciones puntuales, casi uno fuera de los 8, eso para mí es muy duro, pero bueno, miles de situaciones que te digo que uno aquí vive, pero hace parte de. Y afuera se sufre más, ¿no? Porque estabas suplente en ese momento, o es lo mismo. Sí, no dice que de afuera se sufre más y yo lo veo ahí, depende de lo que sintas por el club, porque puedes estar adentro y estás perdiendo y lo estás sufriendo porque vos estás pensando un poquito más allá del partido, estás pensando un poquito más allá de las consecuencias que trae el no, y afuera pues obviamente también lo estás pensando, entonces eso de pronto es lo que lo lleva a uno a sufrirlo un poco más. Lucho, una pregunta para el hincha, que en el estadio pide huevos y tal. ¿El jugador piensa en el hincha? O sea, ¿piensa cuando se pierde, piensa en ese esfuerzo del hincha? Claro, uno piensa en todo, en el que viene allá del pueblo a ver un partido, en que si no clasificamos, el que está afuera vendiendo los chorizos ya no los va a vender. Y uno trata siempre de expresarle eso a los compañeros, que es mucho lo que uno mueve. O sea, uno a veces no dimensiona todo lo que genera el perder y todo lo que le genera el ganar, aparte de lo que le genera a uno en su carrera, en dinero, en lo que queramos mencionar, pero en lo otro, el comercio, el de la tienda, el que vende su cerveza en el barrio, en el pueblo, eso es un mundo tan grande que uno a veces en una cancha tan pequeña no lo dimensiona. En tu caso como jugador, ¿cómo se manejaba esa presión del significado de ganar o el significado de perder? Es una presión que siempre el jugador tiene encima. ¿Cómo la canalizaba de alguna forma?
No, yo trataba de canalizarlo porque al final el fútbol es un deporte de conjunto. Yo trataba de canalizarlo en que yo iba a hacer todo para ganar. Ahí yo lo canalizaba y después esa era mi tranquilidad. Estaba en la casa y empezaba a revisar el partido, qué hice, qué no hice, me lo repetía. Ah, tranquilo, que hice yo todo lo que tenía que hacer. Ya. Eso era mi forma de... Si se dio bien, si no, pues... Si se da, hay muchos, como es de conjunto y es fútbol y pasan tantas situaciones, entonces son muchas cosas que te llevan a ganar o perder. Entonces al final si te pones uno dice a matarse la cabeza porque perdiste, tenés que controlar demasiados aspectos para poderlo ganar, entonces es muy difícil controlarlo. ¿Qué técnicos, pues pasaste por varios, qué técnicos te marcaron? Obviamente Pecoso, que me dio la oportunidad de estar acá, no, yo creo que, por no decir que todos, porque yo... Le hicimos un libro al Pecoso. Yo creo que todos, porque siempre he tratado como de aprender mucho en la vida, trato de aprender de la gente, cada situación, y entonces a cada técnico trataba de sacarle lo mejor. Si yo fuera técnico, no, si yo fuera técnico haría esto, y así me fui con cada uno de los entrenadores que tuve. ¿Algún regaño de Pecoso o no? ¿Creen? No, con mucho. Sí. Pero aunque no lo crean, son personas que, como yo lo tuve en Quindío cuando recién empecé a jugar fútbol, digamos en la A, me marcó mucho, pero para bien. Creo que fue una persona que hoy le agradezco por estar como estoy, porque siempre me decía que siguiera en ese rumbo de ser buena persona, pero que allá tenía que ser de los malos. Porque Pecoso era uno allá en la línea y otro cuando te sentas a hablar así con él. Entonces como persona él te orientaba también y te protegía y te quería sacar lo mejor dentro de la cancha y afuera de la cancha para que fueras buena persona, buen hijo, que sacaras tu familia adelante, que aprovecharas el dinero que ganabas. Entonces son personas que se vuelven guías aparte de tus padres, porque en su momento uno ya está lejos. Entonces un padre cercano, que no lo es, pero que muy pocos entrenadores se ponen en esa labor de hacer ese trabajo. Entrenaste allá, ahí para allá, pues, usted va para tu casa, usted para la otra, pues yo le exijo es acá afuera. Entonces él fue uno que tenía como ese espíritu de paternidad con los digámoslo así, jugadores que tenía a su cargo. Guima, ¿qué decir de Guima? No, Guima también, la elegancia, Guima, de pronto era más el tema de trabajo allá y afuera pues lo normal, pero una persona que como persona nada que decir. Estuvimos en dos etapas que tuve acá, una muy buena, otra no tan buena, pero es fútbol y se le sacó siempre el mayor provecho de su forma, de su gestión, de la forma de trabajar, de la forma de ser, de expresar, de sentir el fútbol, de cómo entrarle a una persona u otra, esa inteligencia de saberte entender y así mismo poderte interpretar lo que uno quisiera. Y era muy hábil para manejar la prensa, ¿no? Para hablar con la prensa, para relacionarse con la prensa sin polémicas, sin entrar en polémicas. Sí, es muy inteligente de interpretar la persona, de verla, de entender por dónde entrar a X o Z pregunta. Entonces el profe en eso era muy, muy inteligente, como te digo, de saber discernir situaciones y sortear. Yo le decía, usted sortea a todos los toros. Entonces el hombre, eso lo aprendí mucho a él. Luis, siempre cuando había momentos complicados de los resultados no se daban, yo escuchaba en los programas deportivos, no, es que Luis Paz y Adrián Ramos manejan el equipo y tal. ¿Cómo manejabas estas críticas y estos rumores? Y si era tan así, que Luis Paz y Adrián eran como los caballos del equipo y se hacía lo que decía Adrián y Luis. No, sí. No hace lo que yo digo mi hija que tiene 3 años, 4 años. Le digo, bájese y se sube. Imagínese, estos manes ya cada quien con su día.
Pero sí, o sea, eso es normal en el fútbol cuando uno es líder o es capitán, que digan que obviamente uno como líder y capitán va a venir y va a querer, digámoslo así, exigir cosas, porque es así, aquí o en cualquier lado, y es también, entre comillas, que no debería ser normal que la gente, pues como uno como líder, diga que uno es el que maneja los temas. Es más, muchos dejan de, teniendo ese liderazgo, de hacerlo por esos mismos comentarios, porque no quieren como que la gente esté hablando de ellos, que no quieren estar criticando y casi a jugar, pero tienen esa capacidad de liderazgo, entonces les gusta hacer el liderazgo, pero más, digámoslo así, más somero, más tranquilo. Uno sí pues da la cara o da la cara y pues así no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy robando a nadie, no estoy haciendo nada malo, entonces al final es la forma de ser de cada quien y independientemente de lo que dijera, uno estaba, como te decía ahora, de la tranquilidad que vos te acostás y que hoy te puedo mirar la cara a vos y a todo el mundo, entonces. ¿No te afectaban esos comentarios? No, al final no, ¿Escuchas programas deportivos o no? no, no, y fue una guerra con mi papá para quedar a escuchar eso, pero igual es que mi papá es de lo que en el carro, hijo, dijeron esto, no le pare bola a eso, usted no me está viendo aquí, que yo iba para yo no sé dónde y me está viendo aquí, entonces son medios, entiende uno, no sabe que eso es la profesión, a veces no es, o sea, no comparte muchas cosas, pero pues hasta ahí pone uno barrera y es su forma, es mi forma y ya. ¿Tú eres primo de Adrián o no? Es Sí, verdad, sí. es primo, eres familiar es de tus mejores amigos en el equipo de él. Sí, sí, ¿no? Otro de toda la vida, yo creo que el mejor amigo, uno de mis mejores amigos que tengo es él, para todo, para todo, para todo. Lucho, vamos a la infancia. Tú naciste en Bogotá, ¿no? ¿Cómo empieza esto del fútbol? ¿Cómo te nace esta pasión por el fútbol? No, pues primero me cuenta que mi papá pues es muy apasionado por el fútbol y desde que estaba en la barriga era que el primer regalo que me dio fue un balón y eso, pero luego yo en Bogotá la verdad no viví mucho. A los 2 años nos vinimos aquí a Puerto Tejada, Cauca, donde es mi familia. Y ahí ya como a los 6 años empecé en un equipo del barrio a entrenar como todos. Justo en ese equipo estamos con Adrián. Y ahí inició todo con Don Miro, se llamaba el equipo Supercrack, Don Miro, un señor del barrio que le gustaba el fútbol y sacaba todos los del barrio y nos llevaba ahí a la cancha del barrio a jugar y ahí empezó, él mismo nos trajo a probar una vez aquí a América y ahí quedamos y ahí como quien dice ya comenzó el camino desde niño. Tu familia americana, tú eres americano. Sí, mi familia es americana, toda la gente, el 90% de Puerto Tejada son americanos, eso es algo que de pronto nace o yo qué sé, pero sí, americano siempre. Luis, uno que tenía ese sueño y no lo logró, cuando el Pascual está lleno, cantando, ¿eso cómo se vive? Cuando uno está ahí con el uniforme de América puesto. No, es difícil, digamos, decir, no es que se vive así, ¿no? Es un sentimiento que uno no puede decirte, no, es que, pero es un sentimiento Pero eso se dimensiona en ese más momento. lindo del fútbol, es ese, sentir ese estadio así rojo y que uno salga del túnel y alentando, ¿no? Eso es una cosa de otro mundo, diría yo. Y empato esa pregunta con la última. ¿Qué decirle a la hinchada que uno la siente molesta en redes, en la venta de abonos? Hay como una decepción con el equipo por la derrota con Nacional en la Copa, por cómo se jugó, por ejemplo, la llave con Fluminense, que a los 20 minutos América se hace los 2 goles y siente como esa desazón. No, al final al hincha es como tú y yo, alentando siempre hasta el final, independientemente del lugar donde me encuentre. Eso es lo único que yo siempre le digo al hincha por lo que hablamos del fútbol. Son cosas que como hincha no podemos controlar, lo único que podemos controlar es lo que hacemos.
Y eso es lo que yo trato de hacer, alentar a mi equipo, esté en el momento en que esté, porque es lo que puedo controlar como hincha. El resto, si se fue si eso difícilmente lo podemos controlar. Entonces, siendo así, no queda más que vayamos al estadio, que alentemos siempre, independiente de las situaciones, porque es nuestro equipo, los jugadores van, vienen y el equipo sigue siendo nuestro equipo, ¿sí me entiende? Entonces a eso es lo que yo puedo invitar a todo el mundo. Se lo decía a un amigo hace poco, lo único que lo que voy a tener siempre en la vida América, la casa mañana me la quitan, pero América, ¿quién me lo va a quitar? El carro me lo quitan, tu esposa se va, y América, eso hasta la muerte. Entonces, siendo así, tomarlo como tal, tomarlo como lo único que tenemos y ir independientemente de las situaciones y apoyar y tomarlo como nuestro y así atesorarlo, quererlo y hacer sentir eso al jugador que llega, al amigo que está al lado, de que de esa manera se nota aún más la grandeza de nuestro equipo.